Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, espero que estén bien. Estamos aquí nuevamente para compartir otra porción de su palabra que se encuentra en Hechos 15. Vamos a leer del 1 al 11 y después vamos a leer otros 2 versículos más. Y la palabra dice así. Voy a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Y el 19 y 20 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bueno, acá yo estuve escribiendo, si bien no le puse título, pero puse carga pesada, obediencia por amor, no por obligación. Acá puse: los fariseos mandaban a circuncidar, algo externo, pero los discípulos discutían sobre la purificación del corazón. Cuando algo es obligado, Dios no se siente complacido. Acá para explicar un poquito el contexto de la palabra, que había una discusión entre que los fariseos decían que sí o sí se tendrían que circuncidar los gentiles son los que no son el pueblo judío y también recibieron el bautismo del Espíritu Santo, explica la palabra. Entonces ellos le ponían, le estaban diciendo que sí o sí para que ellos sean salvos tendrían que ser circuncidados. Y acá Pedro les explicaba que Dios no había hecho acepción de persona y no hace. Entonces dice: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando el corazón, sabemos que el corazón es algo interno, ¿sí? Acá los fariseos estaban discutiendo era algo externo, pedían un requisito, pero acá los apóstoles enseñaban enseñaban de alguna manera a que puedan conocer cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros, ¿sí? Acá voy a explicar un poquito más o menos. Puse: cuando algo es obligado, Dios no se siente complacido. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, acá en casa, cuando nos sentamos a cenar, mi nene Bautista, que tiene 9 años, se viene, es el primero en servirse gaseosa, por ejemplo, para comer.
y él se sirve primero, y por ahí mi esposo le dice servirle a mamá o servirme a mí, y él lo hace de mala gana, de mala manera, porque él se quería servir él solo y irse a sentar y tomar. Pero acá cuando él recibe una orden, lo hace de mala manera, ¿sí? No lo hace con ganas. Pero después está cuando yo estoy comiendo y él solito, sin decir nada, sin que nadie le diga nada, él solo agarra y me sirve primero a mí. Entonces, a mí ese acto tan pequeño, para mí significa muchísimo. Es un acto de amor que él tiene. Entonces, es lo mismo con Dios. Acá puse, cuando uno lo hace de corazón, Dios se siente complacido. Sabemos que ante cualquier persona podemos fingir, pero con Dios no, porque Él escudriña el corazón y los pensamientos. La importancia de conocer y amar a Dios en el camino, porque cuando amas a Dios dejas de hacer cosas no porque te las prohíban, sino porque sabes que contristás el corazón de Dios, o empezás a hacer cosas por amor a Dios. Acá digo esto porque muchas veces cometemos el terrible error de hablarle a alguien de Jesús, de que reciba a Jesús en su vida, y ya empezamos con las cosas que tiene que cambiar la persona, ¿no? Porque tenés que dejar esto, tenés que empezar a hacer esto, como tratar de que cumplan requisitos externos, cuando Dios lo que está pidiendo es la purificación del corazón. ¿Cuál es la purificación del corazón? Que nosotros como hijos y como siervos que estamos llevando el mensaje de Dios, discípulos de Cristo, nosotros debemos enseñarlos, o sea, a que ellos conozcan a Dios. Porque no es lo mismo cuando yo le estoy diciendo a una persona, no, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de tomar, no tenés que hacer esto, tenés que empezar a hacer esto. Es distinto cuando la persona empieza a conocer a Dios, a amar a Dios y empieza a dejar todas esas cosas que lo alejan de Dios por amor a Dios y por no querer contristar el corazón de Dios. Por eso es muy importante que nosotros como hijos tenemos que predicar la palabra, pero enseñar la verdad siempre. Acá, bueno, puse un poquito también eso de que podemos fingir, porque una persona vos le puedes estar, o mismo a vos mismo, alguien te puede estar ahí teniendo, diciendo, no, tenés que dejar esto, por ejemplo, un suponer, tenés que dejar el cigarrillo. Bueno, y yo, delante de esa persona y delante de toda la congregación de la iglesia, yo no puedo estar fumando, pero yo en mi casa me pongo a fumar, o en juntada, o cuando salgo, porque nadie me ve, ¿sí? Y eso no es válido, no vale, porque estamos fingiendo ante las personas, pero Dios que escudriña los corazones, Dios quiere que seamos sinceros, ¿sí? En algún momento va a llegar el momento donde uno empieza a soltar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. Yo también, cuando me aparté del camino empecé a fumar, fumé muchísimos años, que todo el tiempo que me aparté, y el día que volví al camino, gracias a Dios, ese mismo día dejé el cigarrillo. Si bien no era un vicio lo que tenía, pero siempre, fumadora social se dice, lo hacía. Y bueno, gracias a Dios, desde el día que volví al camino no volví a fumar más. ¿Pero por qué? Porque yo sé que son cosas que una cosa lleva a la otra y me van contaminando y me van haciendo mal. Entonces, por querer agradar a Dios, nada más que a Dios, no ni a los pastores ni a los hermanos, sino que solamente por agradar a Dios, que eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y no hacer nada obligado, porque si no, eso a Dios no le va a llegar, no se va a sentir complacido. Bueno, acá puse lo externo importa, pero lo que más importa es el corazón. Cuando hay un corazón que lo ame y busque hacer la voluntad de Dios, que empiece a obedecer, porque reconoce que todo lo que hacíamos está mal. Necesitamos conocer más y más de Dios para poder purificar el corazón. Como recién explicaba, la purificación del corazón es cuando nosotros recibimos la palabra, la corrección, tenemos conocimiento de las cosas que a Dios le agrada y le desagradan. Entonces, cuando nosotros recibimos la corrección, nosotros tenemos que ponerla por obra. Al ponerla por obra y al cambiar todas estas malas costumbres,
y apartarnos de toda esta contaminación, nosotros pasamos a que el corazón se vaya purificando, ¿sí? Después dice el 19, dice Hechos 15, 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Enseñar, o sea, guiarlos hacia la voluntad de Dios, darle a conocer la palabra de Dios, pero no obligándolos, sino enseñándoles. Puse, ¿cuáles son las cosas que a Dios le agradan? Puse, anunciar, dar a conocer cuáles son las cosas que a Dios no le agradan. Podemos por fuera ser los más santos, pero por dentro podemos tener un corazón orgulloso, avariento, idólatra, con odio. Y eso es lo que Dios quiere, que por dentro estemos limpios, como hablábamos recién. Los fariseos discutían que necesitamos algo externo para ser salvos. Y sin embargo es todo lo contrario, es el corazón. Por fuera podemos estar de punta en blanco, pero lo que importa es la purificación del corazón. Acá puse... y eso es lo que Dios quiere, no que por dentro estemos limpios. No por fuera cumpliendo con cosas que nos prohíben o nos obligan, sino purificando el corazón. Acá los fariseos decían que para ser salvos había que sí o sí circuncidarse. Pero en Romanos 10, 8, voy a leer del 8 al 10 y el 13 voy a leer, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocare y creyere, dice la palabra, ¿no? Porque es fácil invocar, pero invocar y creer en el corazón, que Jesús es nuestro Salvador. Acá puse, si creyeres en tu corazón. Podemos ser evangélicos de años, pero todavía no entendimos que lo importante es la obediencia a su voluntad. Obediencia a su voluntad. La obediencia a su voluntad, por ejemplo, es anunciar y enseñar al mundo a que conozcan y amen a Dios por lo que Él es, no por una religión, por lo que te enseñaron, sino que ellos puedan conocer a Dios. Acá el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hasta acá. Acá puse, ¿cómo van a conocer si no le hablamos, si no le enseñamos, por ejemplo, que no importa cómo se encuentra la persona, que nadie va a juzgar su vida, obligando a cambiar por fuera? Cuando lo que Dios busca es que hablemos del amor de Dios, contando nuestro testimonio, pero no ese testimonio de me dio algo terrenal. Dios sanó mi corazón, pude perdonar, tengo paz en el corazón, pude pedir perdón, soy libre de la depresión, soy libre de los ataques de pánico. Anunciemos lo que Dios hizo nuevo en nuestras vidas. Por eso es importante cuidar nuestro testimonio, porque nosotros debemos reflejar, ¿sí?, a Dios en nuestras vidas. Acá puse, anunciemos lo que Dios hizo nuevo en nuestras vidas, así ellos anhelan conocer a Dios, ¿sí? Si nosotros le estamos todo el tiempo hablando a una persona lo que Dios transformó en nuestras vidas y esa persona lo puede ver, ellos empiezan a tener un deseo de conocer a Dios,
de conocer. Entonces eso es lo maravilloso y hermoso, de poder contagiar a la otra persona, de poder hablarle, de poder transmitir esa luz, de poder ser esa luz que alumbra las vidas de las otras personas, porque a eso fuimos llamados. Acá voy a leer Salmos 67, 67 del 1 al 3, que este es el último. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y el 6 dice: la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Acá, como dice el 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Cómo logramos eso? Hablando de una a una persona, ¿sí? De que podamos dar a conocer el mensaje de salvación. Si bien antes, como discutían los fariseos, tenían que cumplir este requisito que era circuncidarse, pero no era solamente que por circuncidarse ya iba a ser salvos, ¿sí? Sino que la purificación de corazón, que lo podamos conocer a Dios, que podamos conocer cuáles son las cosas, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, porque nosotros si estamos en esta tierra es porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. Entonces es importante que no nos vayamos de esta vida sin haber conocido cuál fue el propósito de vida que tenemos en esta tierra y que podamos cumplir con la tarea que Él nos dejó, que es ir y predicar el Evangelio, ¿sí? No es necesario plantarte en un escenario, estar en una campaña. Le puedes hablar a tu vecino, a tu amigo, a tu familia, a tus hijos. Yo tengo mis hijos que también siempre le voy sembrando la semillita porque es muy importante, porque el día de mañana mis hijos tienen un alma que salvar. Entonces esto es una cadena. Entonces de que en este tiempo, en esta generación, que podamos predicar el Evangelio de salvación. Pero aclaro esto y muy importante, que es a lo que iba la palabra, no obligando ni que te obliguen a cambiar, ¿sí? Obviamente nosotros recibimos la corrección y eso nosotros para agradar a Dios tenemos que cambiar el rumbo de nuestra vida, o sea, enderezar los pasos. Dios con su palabra nos endereza nuestros pasos, pero eso está en cada uno. ¿Por qué? Porque si uno está siendo solamente una pantalla, eso no le agrada a Dios. Dios quiere sinceridad. Hay una palabra que dice Job, o sea, prefiere nuestra frialdad o nuestra calidez. No, Él no quiere tibios, Él no quiere un día sí y un día no, ¿sí? Si estamos en el camino que realmente le podamos entregar el corazón y buscar la purificación del corazón, ¿sí? Agradando siempre a Dios, no haciendo algo para que me vean o haciendo algo porque me están obligando o hacer algo porque es una tarea, un requisito que tengo que cumplir. No, esto es más allá de todo eso. Por eso hay muchas personas que se alejan de Dios porque llevan mucha carga pesada, pero lo bueno que hoy Dios nos dice que su carga es ligera. Lo que Él busca es la purificación del corazón. Conocelo y vas a ver que te vas a enamorar. Te vas a enamorar, yo te lo aseguro. Así que Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición.